Vamos a iniciar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo esta segunda sección del mes de la Biblia. Recuerde que octubre es el mes donde Sociedad Bíblica Internacional decretó, donde todas las iglesias, no importando sus creencias, sus dogmas, su denominación, saque ese espacio para que estudie la palabra de Dios. El día de ayer estuvimos hablando el libro del Génesis y hoy nos corresponde hablar de el libro de Éxodo. Esta es la serie conocida como el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de Moisés, en el cual Dios le reveló a este siervo de Dios esta palabra. Y recordemos que el primer escritor de la Biblia es nuestro Dios. Ese es el personaje que nosotros vamos a conocer a través de Cristo Jesús. Y es una bendición que nosotros aprendamos a cómo estudiar la Biblia. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho plan de lectura anual, leyendo 5 o 10 capítulos diarios, pero lo que se nos queda en nuestros corazones no es mucho? Por eso he tomado este mes para enseñarle cómo estudiar la palabra de Dios. Este es el formato de que vamos a trabajar durante la serie del mes de la Biblia. Si a usted no le ha llegado este formato, escríbame por el interno para enviarle este formato. Imprímalo y usted pueda tomar nota de lo que se va a hablar en el día de hoy. Recuerde que muchas veces nosotros escuchamos, pero cuando escribimos, la retención es más. Hoy nos corresponde abordar el libro de Éxodo. Este libro contiene 40 capítulos. Fue escrito por Moisés y tiene la fecha de su escritura en el 1430 antes de Cristo. El libro de Éxodo es una palabra griega que se dice Biblio-Éxodo, que significa el libro de la salida. Éxodo en griego significa salida. ¿Por qué los griegos le colocaron el nombre a este segundo libro? Porque habla de la salida del pueblo de Israel de Egipto. ¿Qué nos recuerda esto a nosotros? Que nosotros hemos salido del mundo para rendirle culto, fiesta al único Dios que nos libertó a nosotros. Porque así como Dios envió a Moisés para libertar al pueblo de Israel, así Dios se manifiesta en carne y estando en esa manifestación, Él es el enviado en el cual nosotros fuimos libertados del pecado. Nos sacó del mundo para que en esta mañana nosotros sirvamos a este Dios maravilloso, a este Dios precioso. Mire cómo el nombre del libro vuelve interesante el estudio. En el hebreo se dice Sefer Shemot. Escuche, en hebreo se dice Sefer Shemot, que significa el rollo de los nombres. El rollo de los nombres. ¿Por qué se inicia el rollo de los nombres? Porque en el primer capítulo se narra
cuáles fueron los nombres que ingresaron a Egipto. Fueron 70 ancianos, 70 personas que descienden a Egipto. Y mire que el número 70 hace referencia al pueblo. Es el número de la perfección del pueblo que aparece también en el libro de Génesis con los descendientes de Noé. Fueron 70 naciones que poblaron el mundo. En esta hoja, en la parte de resumen, usted va a colocar ese número 70, que es muy importante en el Pentateuco, porque estos 70 que habla el Génesis poblaron las naciones. Ahora aparece 70 personas que descienden a Egipto. Y luego vamos a tener 70 ancianos que vieron al Dios de Israel. Y luego en el Evangelio de Lucas nos dice que Dios envió a 70 a predicar el Evangelio. Mire cómo el número 70, que habla de las naciones, que habla de la plenitud, de la perfección del pueblo, este libro llamado Éxodo inicia con este número, indicando de que Dios prometió no solamente salvar a un pueblo, sino a las naciones bajo el cielo. Este es por eso que en el hebreo se dice Sefer Shemot, el rollo de los nombres. Y en este libro tan importante en el Antiguo Testamento nos muestra en el capítulo 3 donde Dios revela el nombre. Es la primera vez donde Moisés conversa con Dios y sale de la misma boca de Dios diciendo: yo soy el que soy. Así dirá a los hijos de Israel: el yo soy me envió a vosotros. En este formato que usted ve en la pantalla, en la parte izquierda aparecen unos datos, personajes destacados. En el libro del Éxodo, ¿cuáles son esos personajes que se destacan en este libro? Bueno, el primero es Moisés. Ese es el personaje destacado de este libro. También tenemos otro personaje dentro de esta narrativa que es Josué. Este otro personaje que se destaca en el libro. Tenemos también a Aarón, tenemos a María, tenemos a Jetro, el suegro de Moisés, que son personajes que se destacan en este libro. Ahí usted va a colocar Moisés, va a colocar Josué, va a colocar Jetro, Aarón, María, que son los personajes que se resaltan en la narrativa del libro de Éxodo. Y mire que cuando usted ya localiza a estos personajes, le es fácil entender el libro de Éxodo. Y esta misma secuencia lo vamos a aplicar en todos los libros de estudio bíblico. Luego que hayamos localizado a los personajes importantes, le podemos hacer una pequeña bibliografía acerca de quién son ellos. Ahí en la imagen le voy a colocar un pequeño ejemplo. Aquí tenemos el patriarca Abraham. Y hay un rótulo que dice:
conoce al personaje. Tenemos los datos bibliográficos y tenemos una referencia de este personaje, de su esposa, con quien estuvo casado. Y tenemos aquí, en el dato bibliográfico, usted va a tener la información de estos personajes bíblicos que se destaca en el libro y se va a enfatizar en ellos. Luego tenemos su referencia matrimonial, si tuvo hijo, si tuvo esposa, ahí aparece esa referencia con quién estuvo casado este personaje. Luego tenemos las historias de la vida de Abraham y luego los temas a desarrollar. Y en la parte de abajo aparece el texto bíblico. ¿Cuáles son los capítulos que aborda la vida de Abraham? De esta misma manera lo vamos a ir trabajando también con Moisés. Esto es un material que Dios me ha dado la oportunidad de crear basado a uno de las tarjetas que han realizado otras denominaciones, y me pareció muy interesante de hablar cada personaje de las escrituras, y así nosotros tenemos mayor conocimiento acerca de ello. Cuando nosotros estudiamos el libro del Éxodo, vamos a colocar a Moisés y vamos a mirar quién fue este personaje. Moisés fue uno de los hombres más importantes del Antiguo Testamento, porque Moisés marca en la parte histórica del pueblo de Israel entre la promesa y la ley. Una diferencia de 430 años. En el momento que Dios le habló a Abraham acerca de la promesa, transcurrieron 430 años cuando Dios le dio a Moisés la ley. Pero esta ley que Dios le da a Moisés era para que el pueblo de Israel conociera el pecado. Porque este pueblo no tenía conocimiento acerca de lo que es el pecado, y por eso que la ley le enseña al pueblo qué es el pecado y qué definición nos da. Que el pecado es la desobediencia de la voz de Dios. No obedecer su palabra es pecado. Y hay una lista que Dios le da al pueblo de Israel, y toma a Moisés y le explica acerca de estas leyes. Pero cuando ya usted ha destacado a los personajes importantes y tenga un conocimiento, quién fue Moisés, quién fue Aarón, quién fue Jetro, quién fue Josué, quién fue María, va a tener un mayor conocimiento y dominio del personaje. Mire que cuando usted lee el libro del Éxodo, usted encuentra que Faraón era el rey de Egipto, y el libro inicia con el cumplimiento de una de las promesas de Dios. Mire, unas de las promesas de Dios, que era multiplicar. Dios le dijo a Abraham que su descendencia sería multiplicado como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Y cuando usted abre el capítulo 1, se da cuenta que dentro de esta narrativa vemos cómo el pueblo de Israel, que entraron 70, se multiplicaron como la arena del mar y como las estrellas del cielo. Y Faraón tuvo miedo porque el pueblo se estaba multiplicando. Por eso que la iglesia del Señor en cada historia ha venido multiplicándose. Aunque el enemigo se levante contra la iglesia, como lo hizo Faraón,
para detener esta bendición no lo puede hacer. Porque cuando Dios dijo, multiplicado y en ti serán benditas todas las familias de la tierra, es donde más la iglesia se empieza a multiplicar. Y escuche, cuando Faraón quiso detener que Israel dejara de producirse, de multiplicarse, mandó asesinar a los niños recién nacidos y lo lanzaba al río Nilo. El río Nilo era uno de los dioses poderosos que tenía Egipto. Y Faraón mandaba a matar a esos niños recién nacidos. ¿Para qué? Para que Israel no se multiplicara. Pero en medio de esa persecución que tenía el pueblo de Israel habitando en Egipto, nació un niño en el cual Dios puso gracia, y su madre Jocabed y su padre Harán escondieron por 3 meses para que no matase al niño. ¿Sabes por qué? Porque ese niño tenía propósito con Dios. Moisés nació en un momento, en un tiempo de persecución, porque nacer en esa época era símbolo de la muerte. Esta historia, ¿cómo lo relacionamos con Jesucristo? Cuando nosotros abrimos la apertura del libro de Mateo, vamos a encontrar una genealogía. Y vamos a mirar que nace un niño también en un tiempo de persecución, donde Faraón ahora es Herodes. Y este rey de Jerusalén llamado Herodes empieza a matar a los niños de 2 años hacia abajo. Y viene la persecución. Pero así como Moisés fue librado de la mano de Faraón, Jesucristo fue librado de la mano de Herodes. Porque cuando Dios traza un propósito en nosotros, el diablo ni el hombre puede obstaculizar el llamamiento de Dios. Por eso que cuando Él pone un propósito en nuestras vidas, Él mismo lo cumple. Aunque el hombre te diga, tú no sirves, tú no eres un buen cristiano, tú no tienes visión para ser pastor, para ser cantante, para ser diácono. El hombre puede decirte lo que sea, pero cuando Dios pone la mirada en nosotros, cumple sus propósitos. Y nadie puede obstaculizar el mensaje de Dios. Mire que la diferencia entre Jesús y Moisés es que Moisés vino a libertar a un pueblo, pero Jesucristo vino a libertar al mundo entero. Tenemos 2 libertadores, uno particular y el otro universal. Porque así como Moisés, Dios lo envió para libertar al pueblo de Israel de Egipto, Jesucristo nos liberta del imperio de la muerte, del imperio de Satanás, nos liberta del pecado para que nosotros podamos servirle a Él. Lo que yo estoy haciendo es relacionando la historia con la vida de Jesucristo. Cada vez que usted lea una narrativa o un personaje del Antiguo Testamento, busque la relación con Cristo Jesús. ¿Qué enseñanza tiene este personaje para yo conocer a Cristo en el Antiguo Testamento? Y luego que Moisés
es libertado de esa persecución, de esa matanza de los niños, su madre Jocabed y María pone al niño en una canasta hecha de papiro, en esa cesta, y lo pone en el río Nilo. Y ese niño va movilizándose, y la hija de Faraón adopta a ese niño como su hijo. Y Moisés tardó 40 años viviendo en Egipto y fue criado para ser príncipe de Egipto. Él conoció los nombres de todos los dioses de Egipto. Yo me imagino que cuando Moisés le preguntó a su madre acerca del nombre de su Dios, ella dijo: Él todavía no lo ha revelado. Lo único que sabemos es que Él es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, pero no sabemos cómo se llama. Y eso es una pregunta. Mami, papi, ¿por qué los dioses de las naciones tienen nombre y por qué nuestro Dios no tiene nombre? En aquella época, cuando un Dios no portaba un nombre, era un Dios que no tenía poder. Esto era lo que se le enseñaba en la cultura egipcia. Cuando un Dios no tenía nombre, es porque no tenía poder ni tampoco era desconocido. Y esta es la razón que el libro del Éxodo vemos que estos 40 años que Moisés vive en Egipto, ese conocimiento mundano, esa teología pagana que él adquiere, no le fue suficiente para revelarle el nombre sobre todo nombre. Por eso que nosotros, cuando estudiamos teología con profesores que no conocen a Dios, lo que adquirimos es conocimiento, pero no tenemos la revelación de esta palabra. Pero esto proviene del cielo, proviene de lo alto. Por eso que este evangelio para muchas personas está encubierta, pero para nosotros ha sido revelado este nombre. El personaje más destacado de todos los libros de la Biblia se llama Jesucristo. El número 40 en la cultura hebrea significa la prueba. Es el tiempo, el número de la prueba. Cada vez que usted vea el 40, ya sabe que estamos frente a una narrativa de prueba. Y esta es la razón por qué el diluvio duró 40 días y 40 noches, 40 años. Usted lo va a entender por qué duró esos 40 años. Usted va a comprender por qué Israel duró también 40 años divagando en el desierto. Usted va a comprender por qué Jesús, cuando fue al desierto, fue tentado y ayunó 40 días. Porque ese es el número de la prueba. La vida de Moisés está dividido por 40. ¿Cuántos años duró Moisés? 120 años. ¿Cuántos años duró David? 80 años. ¿Por qué recalco el año de su muerte? Usted se acuerda en el libro del Génesis, en el capítulo 6, que dice que el Señor le dice al hombre: ya no contenderé mi espíritu sobre la carne, sobre el hombre, y sus días serán ¿cuántos años? 120 años. Escuchen, 120 años
será la vida del hombre. Eso se encuentra en Génesis en el capítulo 6. Pero cuando usted lee la apertura de la historia de Abraham, Abraham duró 175 años. Duró más de lo que Dios había dicho. Y de pronto tú dirás, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué la fecha no concuerda con las personas? La razón por qué aparece 120 años, porque ese fue el periodo que duró Moisés con vida. 120 años. ¿Por qué en el Salmo capítulo 90 dice que la vida del hombre ahora son 70 y lo más robusto son 80? Porque 80 fue el periodo que duró David. Es decir, que esos años tienen un contexto. No es para hacer teología, no es para buscarle misterio, es para que tú entiendas el autor que está escribiendo este libro y cuántos años duró. Por eso es que Moisés, su vida fueron 120 años y estuvieron divididos en 3 periodos. Escuche bien, 3 periodos. El primer periodo son los 40 años en Egipto. El segundo periodo son los 40 años en el desierto. Ahí fue donde conoció a Jetro. Ahí fue donde conoció a su esposa y tuvo 2 hijos. Y luego el tercer periodo significa cuando Moisés está con el pueblo de Israel en el desierto. 4 por 3 da 12. Por eso que Moisés duró 120 años. Mire que esto te lo enseña todo el Pentateuco. Y cuando usted lee el libro de Mateo, usted va a observar que Mateo dividió la genealogía en 3 periodos también. Porque el número 3 en la Biblia significa lo verdadero, lo fiel, el amén, lo correcto. No significa la Santísima Trinidad. El número 3 significa lo verdadero, lo fiel, el amén. Por eso que en el arca de la alianza habían 3 testimonios, porque era lo verdadero. Moisés tuvo 3 periodos distintos porque era la vida verdadera de Moisés. Mateo dividió la genealogía de Jesucristo en 3 periodos para mostrarte que Él es el verdadero Cristo. Mire cómo Mateo se ayuda a escribir su libro con la referencia del Antiguo Testamento. Por eso que en esta mañana, si usted tiene la oportunidad de predicar este evangelio, deja de estar utilizando la inteligencia artificial. Deja de estar descargando sermones. Deja de estar comprando libros de sermones. Estudia la Biblia. Conócela. Conoce sus personajes. Porque eso es donde Dios nos habla a nosotros. Porque si usted le da a las ovejas pasto seco, ellas no van a producir leche ni lana. Pero si tú le das pasto fresco, ellos van a producir leche y lana. Por eso que David en su Salmo capítulo 23 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Mire, en delicado pasto me pastoreará. Y este pasto es la palabra de Dios, la que sale de la boca de Dios, la que es fresca, la que transforma. Porque cuando uno
se nutre de esta palabra, de este pasto, nosotros empezamos a crecer. Hay una madurez en nuestras vidas. El número 3 significa lo verdadero, lo fiel. Y el 40 significa el número de la prueba, el número de la tentación. Y vemos aquí, volviendo a la narrativa, ya conociendo el personaje más importante llamado Moisés. Y tenemos 3 periodos: los 40 años en el desierto, los 40 años en Egipto y los 40 años con el pueblo de Israel en el desierto. El capítulo 1 hasta el capítulo 3 vemos esa narrativa donde Dios se revela a Moisés en el desierto. Y Moisés estaba en el monte Sinaí, también conocido como el monte Horeb. La palabra Sinaí en hebreo significa dientes, porque la figura que daba ese monte eran como los dientes. De ahí viene el nombre Sinaí, el monte de los dientes. Y Horeb era el monte de la visión, porque en Horeb, ese lugar tenía varios nombres. Muchos lo llamaban Horeb, otros lo llamaban Sinaí. Para Jetro, que era un madianita, sacerdote del Dios Altísimo, sabía que en ese monte hablaba el único Dios. Pero él no lo conocía. Pero Moisés, pastoreando las ovejas de su suegro, observó una zarza que no se consumía. Se acercó para ver la visión y escuchó por primera vez aquella voz. Cuando escucha la voz, dice la Biblia que tuvo miedo de mirar a Dios. Es la misma sensación que sintió Adán cuando escuchó la voz de Dios. Se escondió. Y luego esa voz le dijo: quita tu calzado, porque la tierra que tú estás pisando es santa. Una de las primeras enseñanzas que nosotros aprendemos aquí es que donde está la presencia de Dios, ahí hay santidad. ¿Por qué el cristiano es santo? No es porque nosotros estemos produciendo santidad, porque la santidad no es un atributo del cristiano. La santidad es un atributo de Dios. Nosotros somos santos es porque la presencia de Dios está en nuestras vidas. Gracias a esa presencia es que nosotros somos santos. ¿Sabe por qué esa tierra del monte Sinaí era santa? Porque estaba la presencia de Dios ahí. No importa si está en tu trabajo, no importa si está en tu negocio o estás laborando, si la presencia de Dios está ahí, este lugar es un lugar santo, este carro es un lugar santo, este negocio es un lugar santo. Es porque está la presencia de Dios. Esa casa donde tú vives es santo porque ahí está la presencia de Dios. Y Dios le dijo a Moisés: quita tu calzado, porque la tierra que estás pisando es santa. Y aquí vemos que Dios le revela a Moisés el nombre. Esta es la primera narrativa de las Escrituras donde nosotros aprendemos de que Dios, el único Dios, porque Moisés no habló con 3 personas, él no habló con 2 personas, él habló fue con uno, porque él escuchó fue una sola voz y escuchó un solo nombre. Y le dijo: yo soy. Este yo indica singularidad y no pluralidad.
yo soy el que soy. Así le dirá a los hijos de Israel, el yo soy te ha enviado a vosotros. La palabra Shalahanim, que significa enviado, pero ¿sabe cuál es la palabra griega de enviar? Es el término apóstolo. Es decir, que cuando los judíos leían el Éxodo en el griego, el primer apóstol que registra la Biblia en el Antiguo Testamento fue Moisés. Porque esta palabra significa enviado. Es una persona que tiene un mensaje y se le va a dar realce es al mensaje que trae en vez de la persona. Cuando usted escuchaba un enviado en aquella época, cuando se enviaba un mensaje y el enviado traía el mensaje, a ti no te interesa el enviado. Lo que te interesa es el mensaje. Esto es lo que significa la palabra apóstol. Este verbo hace énfasis al mensaje y al personaje. Y hay otra palabra griega en hebreo que también es enviado, que es la palabra pempo. Pero pempo hace más énfasis al personaje que al enviado. Por eso que la Escritura utilizó la palabra apóstol diciendo: ve que yo te he enviado para que lleve este mensaje. Por eso que cuando nosotros leemos la apertura de los evangelios, Jesucristo es llamado el enviado. ¿Por qué a Jesús se le llama apóstolo o en el hebreo Shalahanim? ¿Por qué se le llama el enviado? Porque Él trae el mensaje verdadero, el mensaje de libertad, el mensaje de la transformación. Y este mensaje es conocer al Dios verdadero en Cristo Jesús. Y Moisés dijo: ¿cómo, Señor, el pueblo me creerá? Y Dios le revela este nombre y le dice: este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Es decir, Moisés trajo el nombre en el cual ejecutó las 10 plagas de Egipto. Divide el mar en dos. Sale agua de la peña de Oreb. Ve que del cielo desciende maná. Pero todo lo hizo con el nombre que se le fue revelado. Pero cuando nosotros vemos el Nuevo Testamento, tenemos un nombre sobre todo nombre. Ahora lo hacemos todo en el nombre de Jesucristo. Es en ese nombre donde hay sanidad. Es en ese nombre donde hay poder. Donde los muertos son resucitados. Donde los ciegos tienen vista. Donde los enfermos son sanados. Donde nuestros problemas son solucionados. En ese nombre predicamos. En ese nombre se recibe el Espíritu Santo. En ese nombre se proclama la salvación y la vida eterna. Por eso que un apóstol conocía el nombre de su Dios. Y Jesús dijo: yo he venido en el nombre de mi Padre. Y he dado a conocer el nombre de mi Padre. Y el único nombre que Jesús dio a conocer es el nombre de Jesucristo. No hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. Por eso que Moisés, antes de ser enviado, conoció el nombre. Por eso que todos los apóstoles no hablaron de una teología posterior, no hablaron de dualismo, no hablaron de politeísmo. Los apóstoles hablaron del nombre que fue comisionado hecho, y su nombre es Jesucristo. Quien lo envió a ellos fue Jesús. Él sigue siendo el enviado, porque Él, el que nos envía a nosotros, Él es el que nos comisiona a nosotros
Pero antes de salir a predicar este evangelio a otras personas, primero hay que conocer este nombre. Moisés primero lo conoció. Luego viene la narrativa donde Moisés vuelve a Egipto y liberta al pueblo de Israel con el poder de Dios. Observe de que Dios no envió un ejército para libertar a su pueblo. No le dio armas literales, no le dio una espada, no le dio caballo, no le dio una armadura a Moisés. Lo único que le dio fue el nombre. Porque en ese nombre es suficiente para destruir imperio. Con ese nombre es suficiente para destruir ejército, para destruir gigante. Por eso en esta mañana, cuando nosotros leemos el libro del Éxodo, esta historia nos motiva y nos dice, nosotros no tenemos cualquier arma, nosotros tenemos un nombre, sobre todo nombre. Ese es nuestro poder. Y tenemos una espada que es la palabra del Espíritu. Nosotros como iglesia del Señor estamos bien equipados. No somos presa fácil para el enemigo. Estamos armados hasta por los dientes, mis hermanos. ¿Sabes por qué? Porque tenemos el nombre sobre todo nombre. Si Moisés, con el nombre Yo Soy, libertó al pueblo de Israel de Egipto y destruyó un gran ejército, cuánto más en esta mañana que tenemos el nombre de Jesucristo, podemos libertar a muchas almas cautivas, a muchas familias cautivas, a hijos cautivos, a esposos cautivos, esposas cautivas, invocando el nombre de Jesucristo. La historia de Moisés nos motiva a nosotros que no tenemos cualquier nombre. Señor, ellos no me van a creer. Y Dios le dio 3 señales a Moisés. 3. Recuerde, el 3 significa lo verdadero. La primera señal fue: la vara se convierte en serpiente. La segunda señal fue que su mano se vuelve leprosa. Y la tercera señal es que el río Nilo se iba a convertir en sangre. Con estas 3 señales el pueblo te va a creer, porque el testimonio de 3 es verdadero. Tenga eso presente cuando estudie la Biblia. Si usted tiene un versículo de la Biblia, que es lo único que tiene, usted necesita 2 testigos más para que verifique lo que usted está estudiando es correcto. Si la Biblia te dice de que hay un trono, es porque hay testimonio. Tenemos el testimonio de Isaías, tenemos el testimonio de Ezequiel y tenemos el testimonio de Juan. Esto nos muestra de que hay un trono y uno sentado. Si la Biblia te dice que hay un Dios, busca los testimonios. Deuteronomio 6:4 te dice que hay un Dios, un Señor. Luego el Nuevo Testamento te lo dice que hay un solo Dios. Cada vez que usted estudie la palabra y ve un tema que de pronto usted no tiene tanta seguridad o no lo entiende, busque otro testigo internamente en la palabra. No busque hombre, no busque persona, porque el hombre te va a enseñar mal la palabra. Busca en las Escrituras la verdad, porque en ella está la verdad. Dios nunca nos deja sin testimonio, nunca. Él siempre tiene a sus 2 o 3 testigos. Por eso se habla en el Antiguo Testamento 2 personajes que no vieron muerte, que fue Enoc y Elías. Eso es un testimonio de que Dios es la resurrección de entre los muertos.
tenemos nosotros dos testigos, que es el cielo y la tierra. Dios lo pone como testigo al cielo y la tierra para toda la humanidad. Y vemos que Dios a Moisés le dio esas tres señales. Pero ¿sabe qué señales le dejó a la iglesia? Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios. 1. Pondrán las manos en los enfermos y sanarán. 2. Y hablarán en nuevas lenguas. Escuche. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Primero, echarán fuera demonios. Tercero, pondrán sus manos a los enfermos y sanarán. Y tercero, hablarán en nuevas lenguas. ¿Cuántas señales hay ahí? Hay 3. Eso significa lo verdadero. Pero cuando Moisés fue a Egipto, no solamente vio 3 señales, vio 9 plagas más, 9 señales más. Porque donde está el poder de Dios hay libertad. Por eso Él nos dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Desde el capítulo 3 hasta el capítulo 15, esos capítulos del 3 al 15, vemos cómo Dios usó a Moisés para libertar al pueblo de Egipto. Y aquí se celebra una fiesta, la fiesta de la Pascua. Mire que estamos hablando del personaje llamado Moisés. Si hablamos del personaje Aarón, hay otro tema. Si hablamos del personaje de María, hay otro tema. Si hablamos de Josué, hay otro tema. Dentro de la narrativa de Jetro, hay otro tema. Porque estos personajes hacen que la historia se vuelva rica. Y usted sepa que cuando le hablen de Moisés, usted sepa: yo conozco a este hombre. Escuche, yo conozco a este hombre. Lo conozco. Pero hay gente que no sabe quién es Moisés. Lo único que sabe es que Moisés fue que Dios le reveló los 10 mandamientos. Y que le habló en una zarza y libertó al pueblo de Israel de Egipto. Ya no hay más información. Pero si empezamos a estudiar este personaje aquí, donde dice historias importantes. Nuestra segunda sección es historias importantes. Una vez que nosotros hemos localizado los personajes destacados, vamos ahora a analizar cuáles son las historias importantes. ¿Qué es las historias? Es lo que nosotros vamos a contar. No con versículos ni con capítulos, no, es contar la historia. La primera historia son los que descienden a Egipto, los 70 personas que descienden a Egipto. Tenemos la otra historia, que es el nacimiento de Moisés. La tercera historia, el llamamiento de Moisés. La cuarta historia, Moisés en Egipto, libertando a Israel de Egipto. Y la cuarta historia que abre el libro del Éxodo es Moisés en el desierto con el pueblo de Israel. Esas son las historias. Usted lo va a notar en ese formato que ve en pantalla. Luego viene el tema desarrollar. Cuando hablamos del tema desarrollar, es qué enseñanza me deja estos personajes y esta historia. En el tema de desarrollar podemos colocar aquí el nombre, la revelación del nombre. Otro tema podemos estudiar es el tabernáculo
Otro tema, la liberación del pecado. Estos son los temas que se vienen a desarrollar dentro de las historias. Por ejemplo, una de las historias cuando Moisés estuvo en Egipto libertando al pueblo de Israel, ya se había cumplido la 9ª plaga. Faltaba la última, el 10. Y anote esto, el 10 significa completo. Significa completo. Eso es lo que significa 10, completo. Algo que está lleno, algo perfecto. Y ahí donde viene el término riquezas. Por eso que la riqueza es cuando alguien lo tiene todo, cuando alguien está completo. De ahí vienen los significados de diezmo. Lo completo, lo perfecto, lo que trae riqueza en el creyente, en el pueblo de Israel. Por eso 10 plagas y vas a encontrar 10 mandamientos. Y por eso que nosotros en nuestro cuerpo tenemos 10 dedos en nuestras manos y 10 dedos en nuestros pies. Porque eso es lo completo, lo perfecto. La diferencia entre el 7, que es el número de Dios, el 10 es el número de lo completo, de lo lleno para el ser humano. Por eso que Dios en la última plaga, que fue la muerte de los primogénitos, Dios le dijo a Moisés que celebrara una fiesta, que es la fiesta de la Pascua. Es decir, dentro de esta narrativa, nosotros vamos a encontrar la fiesta de la Pascua. ¿En qué consiste esta fiesta? Consiste el día 14, Israel tenía que tomar un cordero, no sacrificarlo. Ojo, el cordero de la Pascua no se sacrificaba. El cordero de la Pascua se inmolaba, se degollaba y se tenía que comer por familia. Y la sangre de ese cordero se tenía que colocar en los dinteles de las puertas, en toda la entrada de las puertas. Que cuando el ángel de la muerte viera la sangre, pasara de largo. Por eso que la Pascua es la liberación de los primogénitos. Es donde Dios guardó, cuidó a los primogénitos de Israel, tanto animales como hombres, y la muerte pasó de largo. Por eso que el término Pascua en el hebreo Pesaj significa apresurado, porque ellos comieron ese día apresuradamente el cordero, las hierbas amargas y los panes sin levadura. Y se tenía que celebrar esa fiesta a la hora de la noche, a las 6 de la tarde. Por eso que cuando usted lee la historia de Jesús celebrando la Pascua, ya era de noche. Y él se va al Getsemaní a orar. Y cuando Judas viene con los ejércitos romanos y judíos, ya era de noche. Esa narrativa de noche estaba recordando que en medio de esa oscuridad, cuando Israel comía este cordero y que esa sangre estaba en los dinteles de las puertas, esa oscuridad que iba a invadir, es porque el ángel de la muerte iba a pasar ese día y muchas personas que no tuvieran la sangre en sus casas, su primogénito moría. Y esta fiesta, Dios le dijo, lo vas a recordar perpetuamente. Esta es la razón por qué Jesús murió en la fiesta de la Pascua, porque su muerte, su sangre nos liberta de la segunda muerte.
Escuche, la sangre de Cristo nos liberta de la segunda muerte. No de la primera, sino de la segunda. Porque la primera ya está establecido, pero la segunda hay escape. Si tú en esta mañana crees en Cristo Jesús, tu vida será librada de la segunda muerte. Por eso que Jesucristo murió una sola vez y resucitó para no morir por segunda vez. Porque hay una muerte segunda que es el lago de fuego. Por eso, si tú estás escuchando este live, si crees en Jesucristo, vas a ser librado de la segunda muerte, que es el lago de fuego. Pero necesita la sangre de Cristo que esté rociada en tu casa, no en los tinteles ni las puertas de tu casa. Hablo de tu vida. Tu vida. Es que tu vida debe ser invocado el nombre de Jesucristo, porque solo en Él hay salvación. ¿Y qué día fue? Como era de noche, como era oscuro, el día para el pueblo de Israel empezaba, o empieza, porque todavía lo celebran hoy en día, a las 6 de la tarde. El martes, a las 6 de la tarde, ya eso es miércoles. Y esa hora era que se tenía que celebrar la Pascua. A esa hora. Pero Jesucristo muere ese mismo día, pero a la hora novena. Muere a la hora novena. Pasa la noche con sus 3 vigilias y luego llega la noche, el día con sus 12 horas. Y Él murió a la hora novena y ese día se oscureció. Y recordando la narrativa del Éxodo, cuando Israel celebró la Pascua y cuando se levantaron, el día siguiente era 15, cuando ellos se levantaron se dieron cuenta, hermano, que sus hijos fueron libertados. Hubo un clamor, hubo un llanto, hubo una desesperación en toda la tierra de Egipto. Todos los primogénitos fueron muertos, cuyas casas no tenían la sangre, fueron muertos. Pero en Israel había gozo, en Israel había alegría, porque Dios los libertó de la muerte. Este mismo gozo es lo que hay en nuestras vidas. Quizá el mundo hoy en día se burle de ti. El mundo te menosprecie. El mundo te quiera destruir. Pero algún día nosotros nos vamos a gozar. Cuando Él nos liberte de la segunda muerte, nosotros solo que vamos a estar triunfantes, lo que vamos a estar contentos, lo que vamos a estar alegres, pero ellos van a sufrir el castigo eterno. Y no por unos años, sino por la eternidad. Esta misma narrativa de la Pascua es lo que da finalización. Escuche, ¿sabe por qué Dios le dice a Moisés que celebre la Pascua? Porque es la finalización de la esclavitud. Ahí finaliza la esclavitud. Estoy hablando de Éxodo capítulo 14, del 12, 13, 14 y 15. Ahí finaliza la esclavitud. Por eso Jesús te dice en esta mañana: mira la cruz del Calvario, porque ahí finalizó la muerte, ahí finalizó el pecado, ahí finalizó el imperio de Satanás. Desde el momento que dejé la tumba vacía, todos tienen vida nueva. Por eso que Pablo dice que los que estamos en Cristo Jesús somos nueva criatura. Y escuche, que esto es poderoso lo que voy a decir. Después que Israel sale de Egipto y celebró la fiesta de la Pascua, al día siguiente, el día 15, era la fiesta de los panes sin levadura.
se tenía que celebrar por 7 días. La levadura es símbolo del pecado, símbolo del sufrimiento. Y Dios le dijo a Moisés que no hubiera levadura en todo el territorio de Israel. Cuando ellos salen, la obra majestuosa, más grande, registrada en el libro del Éxodo, es que el mar se abrió. Escuche, de todas las señales que registra el libro del Éxodo, la más extraordinaria, la más glorificada era abrir el mar en 2. Le voy a explicar algo por qué. Porque cuando Israel estuvo frente al mar, dice la Biblia que Dios abre el mar en 2. Está la columna de fuego guiando a Israel en medio del camino del mar. Y Moisés y Pablo cuando leyó esta historia, porque Pablo no conocía capítulo ni versículo, él conocía la historia. Cuando Pablo le redactó la historia a la iglesia de Corintios, y cuando Moisés cruza el mar, ¿sabe qué dice Pablo? Que ahí fueron bautizados. No solamente con agua, sino con fuego, porque esa columna de fuego iba con el pueblo de Israel, alumbrándolo en medio de ese camino de oscuridad. Escuche, hermanos, esta obra de abrir el mar es un símbolo del bautismo. ¿Por qué? Cuando usted ha tenido la oportunidad de estar al mar, usted se da cuenta que entre más camina al mar, usted se va hundiendo. Usted va descendiendo y desciende, y eso no tiene profundidad. Pero ¿cómo hizo Dios cuando abrió el mar? Para que Israel no entrara a la profundidad. Porque se necesitaría escalera para bajar y escalera para subir. Pero ¿sabe qué dice Éxodo capítulo 15? Él no solamente abrió el mar en 2, sino que convirtió los abismos en tierra. Las aguas de los abismos se convirtieron en tierra. Pero como en Éxodo capítulo 15 habla de forma poética, porque es un cántico, dice que los abismos se cuajaron. En el hebreo significa se congelaron. Pero es obvio, eso es un lenguaje para explicar que era macizo, era duro, que donde ellos pasaron era un camino duro. ¿Esto qué le recuerda cuando Israel leía esta narrativa? El Génesis, el capítulo 1, cuando decía que Dios le dijo a las aguas, descúbrase lo seco. Y lo seco se hizo. Dios creó la tierra por el agua, pero fue su palabra que dijo, júntese las aguas en un solo lugar y descúbrase lo seco. Escuche, descúbrase lo seco. Y cuando Israel pasó, vio la obra extraordinaria de Dios. Dios le estaba diciendo que para aceptar esta libertad, hay que bautizarse y hay que recibir el fuego del Espíritu Santo. Esa columna de fuego representa el poder del Espíritu Santo, y ese mar abierto que uno desciende y luego asciende muestra el bautismo, porque cuando nosotros nos bajan a las aguas del bautismo somos sumergidos, pero luego el ministro nos levanta en el nombre de Jesucristo para decirnos que somos vida nueva en Cristo Jesús. Y Dios le dijo a Moisés, hoy ya no verán más a Egipto y a su ejército,
Ya no seréis esclavos nunca. Ahora me pertenecerán a mí y mostraré mi gloria. ¿Y sabe qué relación tiene esta narrativa con la vida de Jesucristo? ¿Sabe cuál fue la obra más extraordinaria del ministerio de Jesucristo? De todas las señales, de todos los milagros que hizo Jesucristo, ¿sabe cuál es la más importante? Para Israel era el mar, pero para la iglesia del Señor, ¿sabe cuál es? La resurrección. La resurrección fue el milagro, la señal más grande, más extraordinaria, donde Dios se dio a conocer como el único Dios verdadero. Porque el único que da vida, que resucita, es el Dios de Israel. Y Jesucristo se identifica: yo soy la resurrección. Por eso que el cristiano, el núcleo del mensaje de la iglesia es hablar de la resurrección de Cristo. Porque es ahí donde está el triunfo. Es ahí donde está la victoria. Por eso que el cristiano tiene vida nueva. El cristiano tiene una nueva identidad. Ahora vivimos para Él. Ya no vivo yo. Ese yo fue crucificado juntamente con Cristo. Ese yo fue sepultado juntamente con Cristo, para que ahora viva para Él, para que ese yo viva para Cristo Jesús como nueva criatura. Hay gente que dice: es que yo soy así. Así me criaron, así me formaron, así yo soy. Crucifica ese yo. Sepulta ese yo, para que tenga vida eterna en Cristo Jesús. Y la historia que más se contaba en el pueblo de Israel era el mar. De todas las plagas, la que más se contaba era la apertura del mar. Se compusieron cánticos, se hicieron profecías. Por eso es que el profeta Isaías dice: voy a hacer una señal, voy a volver a abrir un camino, pero esta vez no lo voy a abrir con agua, lo voy a abrir con mi sacrificio. Por eso que en esa muerte el velo se rasga del templo, y el velo de Cristo también es rasgado en su propio carne, dice la Biblia, para abrirnos el nuevo camino. El camino que nos conduce al jardín del Edén, donde está el árbol de la vida. El camino que nos lleva al cielo, que es Cristo Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Luego en el capítulo 16 al capítulo 40, habla los 40 años que Israel vivió en Egipto. Esos 40 años Dios probó a Israel antes de entrar a la tierra prometida. Escuche, del capítulo 16 al capítulo 40 son los 40 años que Israel vivió en Egipto, en el desierto, vivió en el desierto antes de entrar a la tierra prometida. Ese periodo lo estamos viviendo. Nosotros todavía no hemos entrado literalmente, voy a hablar literal, todavía no hemos entrado literalmente al cielo. No hemos entrado literalmente. Lo vamos a hacer el día que Jesús nos diga: pueblo mío, subí acá. Ese día vamos a entrar literalmente en su reino. Pero en este momento, en esta mañana, estamos pasando el desierto. Es ahí donde muchos dejan de caminar. Es ahí donde muchos son probados.
donde muchos son tentados, donde muchos se rebelan contra Dios. Es ahí donde muchos apostan contra Dios, blasfeman contra Dios. Y es importante que nosotros en esta mañana le conozcamos a Él, al único Dios verdadero, al que nos salvó y nos dio vida eterna. Él nos dice, y aquí culminamos el libro del Éxodo. ¿Qué fue lo que hicimos en esta mañana? Aprendimos a destacar los personajes. Voy a hacer un resumen de lo que he hablado de cómo estudiar el libro del Éxodo. Primero, destacar los personajes: Moisés, Aarón, Josué, Jetro, María. Y si usted conoce más personajes, puede seguir destacando personajes. Luego vienen las historias importantes. Una de ellas es el nacimiento de Moisés. Los 70 ancianos que entran a Egipto. Los 40 años de Moisés en Egipto. Esa es una historia importante. El llamamiento de Moisés. Los 40 años en el desierto con Jetro. Luego tenemos la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Cuando Moisés es comisionado como apóstol y es enviado a libertar al pueblo de Israel de Egipto. Porque es un apóstol que lo envía. Es enviado, que trae el mensaje de salvación, que trae el mensaje de liberación. Por eso Moisés fue considerado un apóstol. Y luego tenemos del capítulo 16 al capítulo 40 la historia de Israel en el desierto. Los 40 años, el periodo de la prueba. En esa travesía histórica vamos a tener temas a desarrollar. Donde dice tema desarrollar, usted coloca la revelación del nombre, las señales del nombre, la fiesta de la Pascua, la prueba del pueblo de Dios en el desierto. Estos son los temas a desarrollar. Y donde dice resumen, usted hace un resumen del libro del Éxodo. Y donde dice reflexión, usted va a hacer qué aprendí yo de Cristo en este libro. En reflexión usted va a colocar qué aprendí yo de Cristo en este libro. ¿Qué aprendimos en esta mañana? Que Él es el verdadero libertador. Él es el verdadero nombre sobre todo nombre. Que Él es la verdadera Pascua. Que Él es la verdadera resurrección. El verdadero Salvador. La verdadera peña de Oreb. El verdadero enviado que nos trajo la salvación. Dios mismo.